los semestres avanzados. La Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, en los últimos por lo menos 10 años, está adscrita por convencimiento a la conmemoración, al festejo de la Semana Internacional por la Diversidad y la Interculturalidad. Sí, subrayo esto último que dije, la adscripción es por convencimiento, por conciencia social de la UPN Hidalgo, ¿sí?, por sumarse a esa celebración, que en realidad es un compromiso, una celebración sí, pero a la vez es un compromiso, porque en el mundo, en México y en Hidalgo, la lucha por ir ganando espacios, por ir conquistando espacios diversos, de respeto, de igualdad, de dignidad, siempre van a ser un compromiso y va a ser una tarea, por lo menos, que no tiene fin, por lo menos no en los próximos 10 o 20 años, porque es una lucha permanente y constante. Sí, tengo el gusto, el honor de conducir esta mesa. Está con nosotros la doctora Marisol Vita Vargas, nuestra directora general. Gracias, doctora. Nuestra conferencista del día de hoy, que aquí abrimos y cerramos con broche de oro los eventos. Entonces hoy a la doctora Lidia le toca abrir con broche de oro, sí, la conferencia con la cual aperturamos esta semana por la diversidad y la interculturalidad. Está el maestro Mario, coordinador de la licenciatura en Administración Educativa, el maestro Jesús Casañas, coordinador de la licenciatura en Intervención Educativa en el turno vespertino. Y tengo el honor también de mencionarles a la doctora, de traer a este escenario a la doctora Edith Lima y a la compañera estudiante Ana Jansen, que en días recientes, en la semana pasada, fueron reconocidas por una medalla al movimiento por la diversidad y la interculturalidad en el Estado de Hidalgo. Entonces tenemos el honor de que tanto la doctora Edith como Ana Jansen, ¿sí?, sean miembros de esta universidad. Entonces el reconocimiento anticipado, doctora Edith, Ana Jansen, alumna de octavo semestre de la LIE en el turno vespertino. Muchas gracias. Es oportuno que tengamos presente cuál es la razón de celebrar esta Semana por la Diversidad. ¿Sí? Ustedes sabrán y lo viven a diario, ¿sí?, se han ganado luchas y se han conquistado espacios, como el derecho a que la mujer decida sobre su cuerpo, por ejemplo, el derecho que a personas del mismo sexo puedan unirse y tengan el derecho de adoptar, si así lo deciden, ¿sí?, el derecho a la voz y a la libre determinación de los pueblos originarios, por ejemplo, es otra de las conquistas, ¿sí?, el derecho a visibilizarnos, sobre todo a todos los grupos sociales, a veces por decreto son invisibilizados, no son nombrados, y si no son nombrados no existen, ¿sí? Entonces ese tipo de luchas, ¿sí?, es lo que nos mueve y nos motiva a celebrar y a seguir impulsando ese tipo de actividades. El reconocimiento a los derechos de los niños, por ejemplo, es también una conquista de ese tipo de espacios. Entonces, por adscripción, reitero, y por convencimiento de la Universidad Pedagógica Nacional, estoy cierto, la doctora nos acompaña en este tipo de eventos, siempre desde la filosofía que da origen a ese tipo de actividades. Entonces yo tengo la sospecha positiva de que este tipo de eventos se seguirán celebrando aún sin nuestra presencia. Ese es el motivo y espero que se unan ustedes a ese tipo de filosofías, ese tipo de prácticas que nos dignifican como personas y como seres humanos. Vamos ahora a darle la voz a
a la doctora Edith Lima, que nos dé su mensaje y que nos diga su sentir. Yo ya la escuché y esperemos que ahora también nos motive. Muchísimas gracias, doctor Eleazar. Saludo con gusto a quienes integran esta mesa. Por supuesto, a nuestra directora, la doctora Marisol Vite Vargas, al maestro Mario Cuatepozzo y por supuesto a nuestra invitada, la doctora Lidia Rasfield. Gracias. Por supuesto al doctor Eleazar. Mi mensaje justo es que la diversidad no es una moda, no puede mirarse solo como el reconocimiento de la diferencia, sino como un ejercicio político y ético ante la diferencia, sobre todo en términos relacionales. Es importante, ya lo decía el doctor Eleazar, mirarse y reconocer que detrás de nuestra historia hay diversidad y sobre todo que es necesario visibilizarla y empezar a trabajar desde allí. En mi caso, desde la afromexicanidad, desde ser mujer y luchar por los derechos de las comunidades LGBTIA+, pero también desde un feminismo que reconoce la necesidad de seguir ganando espacios a favor de quienes le necesitan y desde la voz de esos que lo necesitan, ¿no? Agradezco infinitamente el espacio y muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, yo les invito a que le demos un doble aplauso. Fui fuerte a Ana Yansin y a la doctora Edith, Ana Yansin. Y gracias por representarnos y por llevar en alto a la UPN Hidalgo. Muchas gracias. Y bueno, voy a dar la voz ahora a nuestra directora general para que nos dé su mensaje y haga la inauguración de este evento. Muchas gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos y bueno, en primer lugar me sumo a la felicitación a la doctora Edith Lima y a la estudiante Ana Yancy, ya lo decía el doctor, dignas representantes de nuestra institución en este movimiento por la diversidad. Muchas felicidades a ambas. Y quisiera comentar que en realidad en los últimos años, afortunadamente, compañeros de la universidad se han hecho acreedores a este reconocimiento y eso me parece que es digno de ponerlo de relieve porque justo habla de las actividades que en favor de la diversidad se desarrollan en nuestra casa de estudios. Felicidades a ellas, felicidades a los compañeros que anteriormente también obtuvieron esta medalla. Y bueno, por supuesto a la doctora Dalia, al doctor Raúl, que son los representantes de nuestra institución ante el movimiento por la diversidad, perdón. Entonces también gracias a ellos porque el trabajo que desarrollan en esta organización interinstitucional, pues sin duda también enriquece el trabajo que se despliega en nuestra universidad. Y bueno, pues en este contexto, el realizar actividades que tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad y la posibilidad de construir espacios en los que vayamos reconociendo la interculturalidad, me parece que es un elemento primordial en toda institución educativa y por supuesto en toda universidad. La organización de las actividades que a lo largo de esta semana se estarán desarrollando nos habla de las distintas aristas desde las que se pueden abordar las temáticas relacionadas con la diversidad y la interculturalidad. Me parece importante que en el contexto del programa de esta semana, pues hay actividades que tienen que ver, decía el doctor, vamos a abrir el broche de oro con la doctora Lidia Rasfield, muchas gracias por aceptar compartir nuevamente con nosotros. Y bueno, hay presentación de libros, hay espacios de diálogo, de conversación, que reitero, son indispensables para pensar esto que a lo mejor desde la cotidianidad a veces ni siquiera
nos percatamos de que existe, ¿no? Estamos en un mundo en el que hay cosas que hemos vuelto naturales, pero que son resultado en realidad de luchas que han consumido tiempo, esfuerzo, pero sobre todo sangre y vida de hombres y mujeres que se han colocado al frente de los movimientos por la diversidad y la interculturalidad. Que el desarrollo de las actividades con las que estaremos conmemorando esta semana por la diversidad y la interculturalidad, pues sean motivo de reflexión para todas y para todos, y también de quizá posicionamientos éticos políticos, lo decía la doctora Edith, en relación con lo que desde nuestro lugar como estudiantes, como académicos, como integrantes de una comunidad universitaria, podemos realizar en favor del movimiento por la diversidad y el despliegue de la interculturalidad. Pues si me permiten. En este lunes 25 de mayo de 26 de mayo de 2025, y siendo las 16:06, inauguramos las actividades de la Semana Nacional por la Diversidad y la Interculturalidad en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, deseando el mayor de los éxitos para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a pasar a la conferencia inaugural. Bueno, antes de leer el currículum, parte de los datos de su currículum vitae de la doctora Rasbel, quiero decirles parte de las actividades que habrá de desarrollarse durante la semana. El día de mañana hay un encuentro de estudiantes, prestadores de prácticas profesionales. En la mañana a las 11, ahí participan compañeros de ustedes del turno vespertino de octavo semestre y compañeros de ustedes de los mismos semestres del turno matutino. El día miércoles, sí, bajo el motivo del Día del Estudiante, habrá un convivio para ustedes, organizado por ustedes, por parte de quienes los representan, ¿sí? Y habrá itacatada, o sea, habrá comida, ¿sí? Juegos deportivos y hay un grupo de rock. El día jueves hay la presentación de un libro, ¿sí? Sobre arte culinario en el estado de Hidalgo, y el jueves por la tarde hay un taller sobre inteligencia emocional que va a coordinar el psicólogo Daniel Rosas Gálvez. Entonces todos están invitados a participar y tenemos que impulsar las actividades en el turno vespertino. ¿Sí? También es a propósito que hayamos hecho la inauguración esta tarde para que sigamos ganando espacios en el turno vespertino. Bueno, sin más, entonces la conferencia con la cual aperturamos la Semana de la Diversidad se llama Diversidad Intercultural y Pueblos Originarios. La doctora Lidia será quien nos comparta esta conferencia. Ella ha delimitado también los contenidos particulares de este evento. Voy a leer parte de sus datos. La doctora Lidia Rasbel obtuvo el grado de magíster. Ella es etnóloga en arqueología clásica. Es máster y es doctora en la misma área por la Universidad de Lübeck de Freiburg, ¿sí pronuncia bien? Alemania, es alemana, entonces no puedo pronunciarlo correctamente. De Freiburg, Alemania. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es docente, es investigadora y ha sido coordinadora académica del doctorado en Ciencias de la Educación y el doctorado en Ciencias Sociales. Actualmente es profesora investigadora en esta universidad, en la
Autónoma de nuestro estado de Hidalgo en el área de las ciencias de la educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 e integrante del Grupo Académico Consolidado de Estudios Comparados en Educación. Ha dirigido y ha colaborado con al menos 22 proyectos de investigación financiados por CONACYT, así como organismos extranjeros. Además, imparte seminarios en la licenciatura en Ciencias de la Educación, en la especialidad en docencia, maestría y doctorado. En el 2019 ha ganado el premio RECLA, Association Reed de Educación Continua, en Latinoamérica. Es fundadora y fue durante 10 años coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bajo el título Educación Intercultural para la Convivencia Armónica, la Cohesión Social y la Reconciliación en un Mundo Globalizado. A manera de síntesis, esos son los datos curriculares de la doctora, y entonces ahora le cedo la voz. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Eleazar, por invitarme, a la doctora Marisol también muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy en esta Semana Nacional por la Diversidad y la Interculturalidad, que es una parte muy importante del movimiento en donde también nosotros de la Autónoma formamos parte. Y cuando me invitó el doctor Eleazar, me dijo, bueno, pues sí, ¿por qué no hablas? Te voy a poner la diversidad intercultural y los pueblos originarios. Es lo que él puso en el programa, y dije, bueno, órale va, ¿no? Entonces vamos a partir de este título y vamos a ver como qué aspectos tenemos que discutir entonces. Indudablemente, ¿qué es diversidad? También tenemos que discutir qué es interculturalidad y ahí pegado y multiculturalidad y qué es cultura en sí y quiénes son estos pueblos originarios y qué más hay por ahí, ¿no? Porque si hablamos de diversidad, ahorita vamos a ver que no solamente hablamos de pueblos originarios. Todo esto con el fin de llegar a un reconocimiento de la diversidad y a una sana convivencia entre todos. Entonces, esto es más o menos la idea, y de ahí vamos a partir de... Yo dije, pues vamos a ver, porque la verdad nunca me he metido en el Real Diccionario de la Real Academia Española. Dije, pues voy a ver ahí qué dice, ¿no? Y dice que diversidad es variedad, de semejanza, diferencia, que es complejidad, heterogeneidad, y yo creo que todos estos son términos bastante positivos, o sea, que nos aluden a algo que es bueno para nosotros, para la sociedad, ¿no? Entonces, diversidad, quiero yo pensar desde ahí, no es una cosa mala, sino que es algo que nos beneficia a todos en nuestro quehacer diario. Diversidad puede ser diversidad cultural, puede ser diversidad étnica, que es la que más se discute aquí en México, puede ser lingüística, que viene de la mano con lo étnico, ¿no? Porque cada grupo étnico habla por lo general otra lengua a la otra. Puede ser religiosa, que es un tema que aquí en México sí está ya discutiéndose, que en otros países es mucho más fuerte. O sea, ustedes ya escucharon, yo soy alemana, y en Alemania diversidad religiosa para nosotros es un gran tema, ¿no? Porque desde los años 60, 70 tuvimos mucha migración hacia Alemania, hacia el norte de Europa en general, desde países del sur, los famosos Gastarbeiter, los famosos trabajadores eventuales, visitantes, que el gobierno, inocente como siempre, ¿no? Y muy ilusorio, dice, pues vienen, trabajan y luego se van, se regresan a sus países, ¿no? Es un poquito esta idea, dices, bueno, ¿cómo se les ocurre? ¿No? Pero era esa acepción en los años 70,
que venía gente del sur de España, del sur de Italia, de la ex Yugoslavia, de Grecia y muchos trabajadores de Turquía. Y pues gran sorpresa para el gobierno, pues la gente llegaba, pero pues obviamente no se iba, porque pues llegaron los hombres a trabajar, se instalaron, empezaron a llegar las esposas, empezaron a llegar familias. Tenemos desde los 80 los primeros jóvenes turcos, griegos, italianos y demás que nacen en Alemania, que de ahí tienen nacionalidad alemana, que después de un rato hablan mejor alemán que su idioma materno, ¿no? Entonces es toda una serie de problemáticas que se da en este tema, el gran tema de la migración, y de ahí en Europa nos vino el tema de la diversidad religiosa, ¿no? Porque a final de cuentas, en especial Turquía, de ahí venía mucha gente con una religión diferente a la predominante en Alemania, que es la religión católica o la evangélica, pero son religiones cristianas. Entonces ahí llegaron gente musulmana y empezó ahí como que ciertos tipos de conflictos y de malentendidos entre estos, ¿no? Entonces diversidad religiosa es un gran tema. Aquí en México no es tanto el tema de religión musulmana, del Islam, etcétera. Creo que es una minoría aquí en México, pero sí tenemos muchos otros grupos religiosos en México, pentecosteses, séptimo día, dime alguien más. Menonitas, metodistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un tema que también aquí hay que discutirlo. Otro vertiente de la diversidad es la diversidad de género. Obviamente de ahí muchas discusiones desde el feminismo, desde los estudios de género en sí, la discusión de ahí de la diversidad sexual, ¿no? Todos los movimientos lésbico, queer, trans, etcétera, LGBTQ+, todo esto cae dentro de diversidad. Diversidad funcional, esto para no decir, ya ustedes se acuerdan, o a lo mejor ya no se acuerdan, pero hace muchos años se decía muy despectivamente gente con discapacitados, ¿no? Gente con otras capacidades diferentes se decía después, ¿no? Y ahorita más bien ese término de la diversidad funcional cuando hay algún impedimento físico o de desarrollo que hace un tanto distinto a la persona del resto. Y diversidad de pensamiento y formas de vivir en general. Entonces tenemos una diversidad que es esa existencia de variedades y diferencias entre elementos dentro de un mismo conjunto, que suena casi matemático, ¿no? La cuestión esa de los conjuntos en las matemáticas, cuando algo es diferente o cuando los conjuntos se traslapan, cuáles son las similitudes, ¿no? Entonces, todas esas diversidades existen y además existe una interseccionalidad entre esas diversidades, porque tú puedes ser afro-mexicana, hablar una lengua indígena, ser mujer y además trans. No sé, ¿no? O sea, o tú puedes ser indígena y tener dificultades de moverte, ¿no? Entonces hay todos tipos de traslapes entre esas diferentes diversidades. Y esa cuestión de la existencia de diferencias de elementos en un mismo conjunto es justamente esa definición que conocemos como multiculturalidad, esa coexistencia de distintos grupos étnicos en un solo espacio. Ahí están, pero el gran tema es de que no están conviviendo, está como que cada uno en su mundo, conviviendo, viviendo juntos en un mismo territorio, sea México, sea Estados Unidos, sea España, lo que sea,
pero son diferentes grupos culturales en base a su lengua, sus religiones, sus tradiciones. No necesariamente implica una interacción o una igualdad entre estos diferentes grupos. Entonces, ese término de la multiculturalidad, que a veces es pasiva, se aceptan las diferencias, pero no se construyen esos puentes entre los diferentes grupos, es incluso un término, si ustedes buscan en la literatura anglosajona, muchas veces cuando buscas temas sobre artículos científicos sobre diversity, siempre vienen vinculados con multiculturalism. Ahí el término en Estados Unidos es muy fuerte de la multiculturalidad. Para mí es muy restringido. Por eso, al ratito vamos a ver el otro término de la interculturalidad. Pero antes, ¿qué es cultura? Cultura es un sistema de sentidos válido para un gran grupo de personas. Cultura no es una cultura particular mía, no hay una cultura lidia, sino yo la comparto con muchos otros. Tengo significados que determinan mi comportamiento dentro de un grupo. Clifford Geertz, no sé, a lo mejor lo han leído en alguna de sus clases, dice que es una urdimbre de significados y es un sistema de significados simbólicos históricamente transferidos. La cultura existe desde hace generaciones. La cultura no es algo que yo me invento el día de hoy, sino es algo que se transmite. Entonces, en esos sistemas hay cuestiones simbólicas, transmitidos, expresados. Están las percepciones de vida. Hay creencias, hay valores, hay acciones compartidos por miembros de una sociedad. Y estos se manifiestan en actos simbólicos y públicos. La cultura mexicana tiene muchísimas expresiones. Muchas de estas cuestiones que nosotros decimos, pues esa es la típica cultura mexicana, son mucho las cosas tangibles, la famosa cultura material, que sería, por ejemplo, ¿qué? Trajes típicos, ¿no? Los bordados, las artesanías, todo esto es algo tangible, ¿no? Mientras que las creencias y valores es intangible, ¿sí? Hay una gran diferencia ahí entre ellos, ¿no? Cultura solamente entonces es en partes visibles. Muchas veces está en nuestro consciente subjetivo. Bourdieu diría que es parte de nuestros hábitos, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma, de nuestros patrones que tenemos internalizados desde chiquititos que nos enseñan, porque ¿dónde aprendemos lo que es nuestra cultura? En nuestra casa, con nuestra familia. Nuestros papás, nuestros abuelos nos enseñan la lengua, nos enseñan qué comer, qué es rico, qué no nos gusta, nos enseñan cómo comportarnos. Todos ustedes crecieron, bueno, todos nosotros, yo también, con la abuela que dice, no hagas eso, eso no se hace. Ese de no se hace es porque culturalmente está anclado así. A lo mejor en otra cultura esté bien visto, pero en nuestra cultura, en nuestra familia, tales y tal cosas no se hacen o se hacen de tal y tal manera, ¿sí? Entonces, cultura nos da sentido de pertinencia. Cultura produce nuestra identidad, primero con nuestra familia, con nuestro lugar donde nacimos, con nuestra región, a lo mejor con nuestro país, ¿no? Si ustedes preguntan, pues ustedes me dicen pues que son mexicanos. Yo vivo desde hace más de 30 años aquí, pero me queda muy claro que yo sigo siendo alemana. Conozco muchísimas cosas de la cultura mexicana, creo. Me gustan muchas cosas de la cultura mexicana. Siempre así la clásica pregunta, ¿y si te gustan los tacos? No, sí me encantan los tacos, ¿no? No me gusta el chicharrón, pero sí me gustan los tacos, ¿no? Me gustan la salsa, me gustan muchas cosas que hay en México. También hay cosas que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, eso de que ahorita, mañana, ahí vemos, ¿no? Eso de, no puede ser, ¿no? ¿Cómo? Entonces hay cuestiones
que cada cultura tiene, que son buenos, que son malos, que nos gustan, que no nos gustan. La comida es uno de los ejemplos clásicos de la cultura. Y aquí en Hidalgo, cuando llegan visitas mías de Alemania y los llevo al Valle de Mezquital a comer chinicuiles y escamoles, imagínense la primera reacción de ellos, ¿no? Gusanos, ugh, ¿no? Hueva de hormiga, ¿estás loca? ¿Cómo pueden comer eso? ¿No? Es lo mismo que ustedes dirían que si van a China y comen alacranes, ¿no? Comen carne de perro, comen no sé, o sea, hay videos ahorita en YouTube, ya cada vez estamos más conectados con todo esto, donde salen cosas que a lo mejor dices, no, en la vida no voy a comer eso, ¿no? Lo mismo pasa de gente que llega aquí en México y que también, pues, de primera mano, pues, no les gusta, no les llama la atención, ¿no? Porque todo lo que es de otra cultura y no conocemos, y ahí está el punto clave, lo que no conocemos, pues, si las moscas, está mal. O me da miedo, porque, híjole, eso no puede ser, porque mi familia no me enseñó eso. En mi familia comemos tortillas y comemos carne y comemos pollo, o en mi caso comemos papas y comemos salchichas y todo eso, pero ciertamente no comemos gusanos. Entonces eso no puede estar bien, ¿sí? En esos encuentros que tenemos con otras culturas, muchas veces nuestros conflictos nacen de este propio miedo que tenemos o de esa resistencia que tenemos a algo nuevo, ¿sí? Porque estamos muy anclados en nuestro propio ámbito cultural. Cultura es no solo producción cultural, no es solo alta cultura, sino es una cultura cotidiana. La cultura no es, porque lo discutí mucho con mis alumnos en la licenciatura, de repente me dicen, no, pues sí, la cultura, la alta cultura, que la música clásica, digo, bueno, entonces el rock, el pop, no es cultura. No, sí, también, bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Hay cultura mejor, peor? ¿Cómo tengo que definir esto? Cultura simplemente existe. Y no hay mejor y peor. Simplemente hay culturas diferentes, ¿sí? Y entonces lo que sucede cuando encontramos a alguien de otra cultura es un encuentro intercultural y una comunicación intercultural que no sucede entre esas culturas. No es de que la cultura mexicana contra la cultura alemana, sino sucede entre tú y yo, ¿sí? Entre lo que yo aprendí, entre lo que yo soy y lo que ustedes son como mexicanos. Pero cultura es un fenómeno colectivo, no necesariamente étnico, porque tenemos culturas de profesiones, tenemos culturas de organizaciones. O sea, ahorita, no sé quién vio ayer el partido del América contra Tigre, ¿contra quién? Toluca, y que Toluca ganó, ¿sí? O sea, los fans del América tienen su propio rollo de expresarse, tienen sus, no sé cómo le llaman, sus gritos, tienen su uniforme, tienen sus porras, tienen todo esto, ¿no? Y hay una cultura del fútbol, indudablemente, ¿no? ¿Sí? Y ahí hay gente, pues ahí se separan las cosas. O eres del Toluca o eres del América, ¿no? No hay más. Pero si a esos dos que están ahí peleadísimos, el día de mañana los pones en otro evento donde hay mexicanos y costarricenses y guatemaltecos y argentinos y demás, entonces de repente los del América y el Toluca son uno. Porque ¿qué son? Mexicanos en este caso, ¿sí? La cultura a la que pertenecemos, el grupo que nos da la identidad cultural, cambia según la ocasión en la que nosotros nos movemos, ¿no? Entonces, en cuestión de interculturalidad, se da esa interacción entre estos grupos y el establecimiento de estas relaciones que en el mejor de los casos son mutuas.
debe de existir un diálogo, un respeto y una convivencia activa entre esas diferentes culturas. Interculturalidad también puede ser un espacio libre entre dos o más culturas, donde puede surgir una nueva cultura relacionada con las culturas de origen. Por ejemplo, todos los mexicanos que han migrado durante decenas de años a Estados Unidos y viven en Texas, en California, y etcétera, etcétera, ahí que nació en Estados Unidos. Toda una cultura propia mexicana, chicana ahí, ¿no? Que ya es algo distinto a lo de acá, pero tampoco es estadounidense, ¿no? Es algo en medio, ¿no? Esto sería esta cuestión. La interculturalidad entonces busca la igualdad, el intercambio y el enriquecimiento mutuo, implica relaciones de respeto, de colaboración y de reconocimiento de los derechos de cada uno y promueve una sociedad más justa e inclusiva. El concepto de interculturalidad se vino trabajando desde Europa desde los años 70, 80, justamente por ese antecedente que les platiqué en Alemania, pero también en Francia, en Inglaterra, etcétera, porque la interculturalidad, esta convivencia de diferentes culturas, puede tener diferentes orígenes. Muchas veces en Europa es una cuestión del imperialismo viejo europeo, de las épocas coloniales, porque Inglaterra, por ejemplo, ¿dónde tenía colonias en el mundo? En Egipto, en la India. Entonces tú encuentras hoy muchas personas de estos países buscando relación con Inglaterra. En Francia, toda la franja norte de África, que Algeria, que Marruecos, que todos estos países aquí en el norte de África, son gente que migran hacia Francia. En Holanda te encuentras mucha gente de Suroasia, de las islas de las Molucas, ¿cómo se llama? Se me fue. Pero pues de esta parte donde había colonias holandesas. Entonces tenemos en Europa siempre ese tipo de relación con los países en otros continentes, en España indudablemente, con todo Latinoamérica, y esto de inicio construye una relación de desigualdad, porque son las viejas potencias coloniales, ¿no?, que están allá asentados. La migración de estas personas, muchas veces en búsqueda de trabajo, implica esa convivencia, primero multicultural, después intercultural, de estas relaciones que se establecen. Y entonces la discusión de lo intercultural surge en los 70s, 80s, ahí en Europa, viene hacia Latinoamérica a finales de los 80s y en los 90s, cuando cobra auge porque cumplimos en 1992 500 años de la llegada de los españoles al continente americano. A lo mejor ustedes no habían nacido en ese tiempo todavía, pero bueno, pregunten a sus papás, los que ya somos jóvenes más avanzados, si nos acordamos de estos tiempos de los 90s, en donde había toda una serie de de relaciones, de festividades, de conmemoraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa llegada de los españoles ciertamente fue el origen de la convivencia de diferentes grupos étnicos aquí en el país, en el continente latinoamericano. Y de ahí empiezan a surgir voces al interior de diferentes países latinoamericanos, aparte de que hay cambios en la Constitución. Por ejemplo, en México cambió la Constitución en el 94 o 96, igual que en Guatemala, igual que en Bolivia, igual que en Ecuador, en donde el reconocimiento del
de la población pluricultural y multiétnica se hace patente en la Constitución de estos países. Esto en la Constitución mexicana estaba en el artículo 4 y subió al artículo 2 de la Constitución en los años 90. Al mismo tiempo, ustedes no se acuerdan, pero pues a lo mejor han escuchado, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cobra auge en los 90 y es todo el movimiento en los años 90 a los famosos 500 años y esa celebración del encuentro de las culturas en donde los pueblos indígenas dicen, oye, pues, o sea, no inventen, hace 500 años ya estábamos aquí y aquí seguimos. No se les olvida, no solo nada más los indígenas, los aztecas y mayas que construyeron las famosas pirámides, no es solamente el glorioso pasado de los países latinoamericanos, y aquí estamos. Y tenemos nuestras demandas y tenemos nuestros problemas. Entonces, de ahí surge un movimiento hacia una interculturalidad crítica propia desde los países latinoamericanos. Boaventura de Sousa Santos en Portugal empieza a hablar como primera persona de estas epistemologías del sur, denuncia ese monopolio del conocimiento occidental y promueve un diálogo de saberes no solamente al interior de los países latinoamericanos, sino también desde nosotros, desde Latinoamérica, ¿qué les podemos decir a los europeos?, ¿no? Entonces, debe reconocerse, dice él, el valor de los conocimientos indígenas y populares. De ahí retoma también muchos de los pensamientos en Brasil de Freire, ¿no?, cuando él habla del conocimiento popular y de una educación popular. Después tenemos Catherine Walsh en Ecuador, en donde dice que la interculturalidad crítica es una herramienta de transformación y de descolonización. La interculturalidad crítica busca no solo convivir, como habíamos escuchado hasta ahorita, sino cambiar ese sistema colonial de poder. Las políticas interculturales deben construirse desde abajo con el protagonismo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque también la cuestión de los afrodescendientes aquí en México no es tan antiguo que se tiene mucha conciencia de esto, si bien tenemos libros de Aguirre Beltrán, ¿no?, que ha estudiado eso, pero en el común saber de la población, los afromexicanos prácticamente durante mucho tiempo no existían o no se tomaban en cuenta, ¿no? Mignolo en Argentina habla de una desobediencia epistémica con esta cuestión, como dice Boaventura de Sousa, de las epistemologías del sur, y quiere proponer de que solamente que hay que romper con la idea de que solo el conocimiento europeo es válido. Entonces, la interculturalidad y la interculturalidad crítica no es solamente la convivencia y el diálogo entre culturas, sino también la transformación de las relaciones de poder desiguales. Hablamos siempre de tolerancia, de respeto y de reconocimiento, pero en la interculturalidad crítica también la justicia social, la descolonización y el reconocimiento real. La tolerancia en sí no se me hace un término muy adecuado cuando estamos hablando de interculturalidad, porque yo te puedo tolerar y ahí estás, ¿no? Es mucho más importante valorar lo que tú haces y reconocer lo que tú haces y reconocer que haces muchas cosas diferentes a como yo los hago y que igual son válidos, ¿no? Multiculturalidad o interculturalidad, de repente a algunas personas puede parecerles superficial o hasta folclórica cuando hablamos justamente de trajes típicos, de danzas, de música y ay qué bonito y etcétera, ¿no? Incluso estaba yo buscando videos, ¿no?, porque hay muchos videos que andan circulando en internet, que la diversidad de México, la diversidad cultural de México son de la SEP, son de varios organismos, ¿no? Y lo que ves mucho ahí es justamente eso: comida, trajes, danza, música y como que todo muy lindo, muy bonito, ¿no? Y pues no es nada más eso. También lo es, pero no es solamente esto, ¿no? Entonces,
hay que ser más críticos y analizar realmente las relaciones ahí. En cuestión de educación, que es un punto que aquí nos interesa, no es solamente que se incluye lo indígena como parte del contenido, de que en México hay indígenas y festejamos el Día de Muertos y hacemos esto y viven así, viven así, sino en la intercultural crítica es darle voz y poder a estos pueblos indígenas como sujetos, crear su propio currículum. Si conocen las experiencias que han tenido, por ejemplo, María Bertelli o Stefano Sartorello en Chiapas con las escuelas comunitarias, ¿no? Con un currículum basado en el conocimiento autóctono, todo ese tipo de cuestiones que están ahí. El CONAFE vive mucho con esto, ¿no? De la recuperación de los saberes, y aquí está Oscar, que no me deja mentir, porque además su tesis de maestría fue sobre estos temas, ¿no? Entonces es una cuestión muy importante de no solamente mencionar de qué hay, sino ustedes propongan, ¿no? Hacerlos parte de. Entonces la interculturalidad crítica no solamente es la convivencia en paz, sino cuestiona y cambia las desigualdades históricas que han afectado a los pueblos indígenas y otras culturas oprimidas. Reconoce las diferencias culturales como algo valioso, cuestiona las estructuras de poder desde el racismo, el colonialismo, desde la discriminación que todavía prevalece, busca una transformación social profunda, promueve un diálogo horizontal y justo y se vincula con los derechos colectivos de los pueblos originarios. La interculturalidad crítica entonces busca transformar el sistema y empoderar a los pueblos originarios para construir una sociedad más justa. Y ahora sí, pues llegamos al otro círculo que estaba yo poniendo ahí. ¿Quiénes son estos pueblos originarios? Ya mencionaba yo 1492, la llegada de los españoles, y siempre, para ya no hablar de conquista, que durante años era ese término, la conquista de los españoles en México, se dice en los años 90 surgió ese término, el encuentro de dos culturas. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿quiénes son esas dos culturas? Por un lado, pues ciertamente los españoles, ¿no? Porque son los que llegaron. Pero por el otro lado no está la cultura indígena, sino son múltiples grupos étnicos. En el siglo XV, en el siglo XVI existían más de 300 diferentes grupos étnicos e idiomas que se hablaban en el país, de los cuales hoy día, ya vamos a ver, ya no existen todos. ¿Sí? La población, tenemos datos más fidedignos desde los 80s, 90s más o menos con el INEGI, ¿no? La población total de México en los últimos 30 años ha subido de 81 millones más o menos a 126, 127 millones ahorita, y la población hablante ha crecido también a 7 millones, pero si lo vemos en cuestión porcentual, ha disminuido. El porcentaje de población hablante de lengua indígena, si antes era un 11%, un 10%, hoy apenas es un 6% de la población total. Sin embargo, con todo y esto, aunque haya disminuido la población indígena, más de un 90%, desde la llegada de los españoles, porque piensen en las cuestiones de las enfermedades nuevas que se trajeron, exceso de trabajo, esclavismo, esclavitud y todo eso, no es de sorprenderse. Pero con todo y eso, México sigue siendo, dentro del continente americano, el país con más población indígena. Se ve muy chiquito, pues aquí también, pero son algo así como 23 millones. Guatemala 6.5 millones, Bolivia 5.6, en Estados Unidos 4.3 millones, Perú 4 millones y así nos vamos para abajo, ¿no? Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Argentina y
Brasil con 0.9 millones y Venezuela igual con 0.9. Entonces, vean esa gráfica, México sigue siendo, aún con todo el exterminio de muchos grupos indígenas, sigue siendo el país que más grupos indígenas y más población indígena tiene en todo el continente. Se reconocen 11 familias lingüísticas indoamericanas y en México 68 agrupaciones con 364 variantes lingüísticos. Esas 68 agrupaciones o digamos lenguas indígenas puede ser, por ejemplo, el otomí, que habla aquí en Hidalgo, en el Valle de Mezquital. Allá se llama ñañiu, mientras que en San Bartolo se llama ñuju. En Querétaro, ñeño. ¿Sí? Pero todo es otomí, a final de cuentas. Son variantes dialectales lingüísticas de un solo idioma. Es lo mismo que el español que aquí se habla en México, no suena igual que el español de Argentina. No suena igual que el español de España. En España hablan vosotros, estéis, y ¿no? Y en Argentina no es un foco que está en la lámpara, es una bombilla, ¿sí? O sea, hay palabras diferentes, hay tonalidades diferentes, ¿no? Español se habla en muchos países del mundo, pero no en todos exactamente igual. Sin embargo, ustedes se entienden perfectamente con un argentino o con un chileno o con un español, aunque hay ligeros cambios, ¿no? Lo mismo pasa con la población otomí. No importa si son del Estado de México, si son de Querétaro, si son de Hidalgo, sí se pueden entender. Estas agrupaciones lingüísticas son entonces por mucho, los nahuas son los primeros. Es el idioma que más se habla en México. Esos son datos del INEGI del 2020. Trabajamos por CONAPO, con el Consejo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, el náhuatl es el 22.3%. Le siguen el maya, el tzeltal, el tzotzil, el mixteco y el zapoteco, y con esos 6 lenguas tienes más del 50% de la población indígena que habla estas lenguas. Ya de ahí vamos para abajo. El huichol está aquí con 0.7% y desgraciadamente tenemos idiomas indígenas como el kikapú, como el quiliwa, como el kumiay, que ya nada más hay 60, 70 personas que lo hablan. O sea, en unos años más los podemos contar con una mano los que son capaces de hablar tal lengua, ¿sí? Son unos cuantos abuelos, abuelas que todavía son capaces de hablar quiliwa, y en cuanto ellas mueren, pues muere una lengua, muere una cultura, ¿sí? Y así vamos. Para el náhuatl a lo mejor está lejos el día que ya se extingue, ojalá nunca, pero sí, de los 68 lenguas indígenas que se hablan actualmente en México, hay muchos que ya están a punto de desaparecer. ¿Dónde está esta población indígena o esta población originaria? En el centro, en el sur y en el sureste de México. Si ustedes ven aquí, entre más moradito y fuchsia, más población indígena. Lo morado es del 26.3 al 44%, del 8.2 al 26% lo fuchsia, y ya lo naranja y amarillo es menos del 8%. Entonces, en los estados del norte ya prácticamente no hay población indígena, o muy poca, ¿sí? De repente hay colegas, por ejemplo, del CIESAS en Monterrey, que dicen, no, yo estudio la población indígena en Monterrey. Y yo lo primero que dije, bueno, ¿cómo que cuáles indígenas en Monterrey? O sea, ¿qué? ¿No? Ahí no hay. Y sí hay, en búsqueda de trabajo. Son migrantes de otras zonas, igual aquí de la Huasteca se van a Monterrey,
los nahuas a buscar trabajo en la construcción, en el comercio, las mujeres en las casas, etcétera. Entonces hay ya naciendo ahí como que todos unos lugares de encuentro de población indígena en la metrópolis de Monterrey. Aquí vemos lo que dije, con lo que también se vio en el mapa. Chiapas y Oaxaca son indudablemente los estados con más población indígena. De ahí le sigue el Estado de México, Puebla, Veracruz, Yucatán, Guerrero, y Hidalgo está en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidalgo está en 8º lugar a nivel nacional de población indígena. ¿Sí? Pero ya mencionaba yo que no hay que olvidarse de la población afrodescendiente en México, que es un 2% de la población total. Y ellos también los encontramos justamente en la misma franja centro-sur, sureste del país. Básicamente en el estado de Guerrero con 8.9% y en Oaxaca, luego en Campeche y Yucatán, pero también hacia Veracruz, Puebla, está la población afrodescendiente de México. ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas? Aquí tengo datos de CONAPO respecto a la vivienda, en donde vemos diferentes indicadores que están ahí en la parte abajo. ¿Sí se ve aquí? Que es computadora, tablet o laptop. Lo moradito, los triángulos moraditos es población en hogares indígenas y los cuadritos naranjas son población en hogares no indígenas, ¿sí? Y siempre ustedes ven lo que es interesante es esta brecha. Si 40.7% de la población en hogares no indígenas tienen computadora, tablet, laptop, etcétera, solo 14.5% de los hogares indígenas. Internet, 56.8 contra 23.6. Y así nos vamos. Mira, lavadora, 77 contra 37%. Agua entubada dentro de la vivienda, 81% contra 41%. O sea, es el doble de porcentaje casi de la población no indígena. Refrigerador, 59% contra 90%. Celular, 60% contra 90%. Y televisión, eso es lo que más tienen, 72% contra 93%. Y agua entubada, pero fuera de la vivienda, o sea, accesible el 88%. O sea, con esas brechas aquí vemos de que la situación de vivienda de la población indígena sigue siendo precaria. Siguen no tienen los mismos servicios o las mismas cosas en la casa como cuando vives en un pueblo, en una comunidad, en una ciudad, etcétera. Entonces, esto es un dato de las viviendas. Ahora, el siguiente dato que traje es sobre la educación. Mujeres y hombres. Arriba las mujeres, población en hogares indígenas, el 42% sin escolaridad. El 20% con primaria, el 20% con secundaria, el 10% con media superior y el 6% con superior. Y abajo está la línea de población en hogares no indígenas. Solo el 15% sin escolaridad, 17% de primaria, o sea, otra vez vean la diferencia de 42 al 15%, de 20 a 17, de 20 a 28, de 10% con media superior a 22% en la población no indígena. Y solo 6% de mujeres indígenas estudiando contra 17% de mujeres no indígenas. Y en los hombres vemos lo mismo. No tan acentuado, pero tenemos 34% sin instrucción contra 14, 22 y 17 de primaria,
23 y 27 de secundaria, 12 y 22, y 7% en educación superior contra 19% en hogares no indígenas. Entonces, brechas. La situación de los pueblos indígenas está marcado por estas brechas en cuestiones educativas, en cuestiones de vivienda y ahorita vamos a ver cuestión de ocupación. ¿Dónde trabaja la población indígena? Aquí tengo trabajo de mujeres, aquí de hombres. Lo morado otra vez son mujeres en hogares indígenas, hombres en hogares indígenas y lo naranja son no indígenas, ¿no? Y ustedes ven de que en la primera fila está trabajo en actividades elementales y de apoyo, trabajo en casa, chalán de albañil, etcétera, trabajo en el campo, bla, bla, bla. Ahí es donde está la línea más larga de mujeres y hombres indígenas. Pero vamos a ver esta, profesionistas y técnicos. Ahí está mucho más grande la línea naranja. ¿Sí? ¿Ven ustedes cómo cambia esto siendo indígena, no indígena? Y viene pegado con lo anterior, porque entre menos escolaridad, menos oportunidades educativas, pues menos chance de acceder a trabajos como técnicos o profesionistas, empleados, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la situación ocupacional. Y aquí tengo situación de salud. Como no tienen trabajo fijo, remunerado, etcétera, pocos tienen IMSS, ISSSTE o algo por el estilo. El 72% de la población indígena depende del Seguro Popular, de Prospera, de IMSS Bienestar. Mientras que esta relación en los no indígenas es al revés. El 60% tiene IMSS, ISSSTE porque están trabajando asalariado en algún lugar, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, seguro privado es mucho más grande aquí que acá arriba. Entonces, está marcada la situación de la población indígena en diferentes aspectos: salud, lo económico, educativo, la vivienda, infraestructura, está marcado por esas brechas de desigualdad. ¿Sí? De ahí los reclamos a un reconocimiento de sus derechos y de una vida digna. Las principales problemáticas de la población indígena que detectó el INEGI en la encuesta nacional de la discriminación, la ENADIS, en el 2022, o sea, son datos más o menos recientes, dicen que es la falta de empleo, 18%, la falta de recursos económicos para comer y para vestirse, 17% prácticamente, falta de atención médica, porque ya vimos, ¿no?, en dónde están ubicados en la cuestión de salud, falta de apoyo de gobierno en programas sociales, 12%, discriminación en su apariencia, 12%, todo esto, lo folclórico de los bonitos trajecitos, para ellos es punto de discriminación. Falta de oportunidades para seguir estudiando. Ya vimos quiénes llegaron, cuántos mínimo llegaron a educación superior, educación media superior, ¿no? Discriminación por hablar una lengua indígena. Esa cuestión, y ahí pregúntense más bien a sus abuelos o a sus papás en los 70s, en los 80s. Yo llegué por primera vez aquí a México en los 80s y me encontré letreros en las escuelas donde dice prohibido hablar lengua indígena. Aquí solo se habla español. Y hablé con gente y me decían, no, sí, y los maestros nos pegaban si hablábamos lengua indígena. O sea, estamos hablando de la generación antes o una más de ustedes. Sus papás o abuelos, seguramente alguien de ellos vivió ese tipo de situaciones, ¿no? No está tan lejos esto. Y estamos ya más de 500 años
de la llegada de los españoles. O sea, lo que voy es, ¿qué ha cambiado? ¿Dónde está esta transformación? ¿Dónde está este reconocimiento, esta valoración? ¿Sí? Falta de respeto a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, 6.8%. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué siguen esas problemáticas? Ya vimos, diversidad. Diversidad es algo bonito, algo positivo. Desde el diccionario de la Real Academia, diversidad es algo que nos enriquece. La cultura es diversa, la cultura no es estática, no hay una cultura mejor o peor que la otra, la cultura simplemente es diferente. Entonces, ¿cuál es el problema? La interculturalidad, y más la interculturalidad crítica, aboga por esa convivencia entre pares, por esa convivencia recíproca, este ir y venir, este dar y recibir entre las diferentes culturas, que son los pueblos originarios, pero también y personas de otras religiones, personas de otras preferencias sexuales, personas de diferente género, personas de diferentes países, etcétera, etcétera, personas con otras capacidades funcionales. Todo esto es parte de esta diversidad de la que hablamos y que ellos también merecen, igual que los pueblos indígenas, nuestro respeto y reconocimiento a sus conocimientos y la inclusión de todos ellos. Porque estábamos diciendo, lo que buscamos es reconocimiento de la diversidad para una convivencia sana entre todos, una convivencia en paz. ¿Realmente logramos eso? Si vemos el marco legal, porque eso también es una cuestión obviamente legal, vemos de que hay un reconocimiento legal y constitucional en México. Está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya lo mencionaba yo, en los 90 cambió del artículo 4 al artículo 2 el reconocimiento de una nación pluricultural y multiétnico. Y se establecen ahí en la Constitución los derechos de los pueblos a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y tradiciones, autonomía para elegir sus autoridades según usos y costumbres, acceso a educación bilingüe e intercultural y participaciones en decisiones que les afecten en especial sobre el territorio. Educación bilingüe e intercultural, esto estaba en el artículo 7 de la Ley General de Educación. Y ahí decía, todo indígena tiene derecho a recibir instrucción en su propia lengua. Ahora díganme, ¿cuántos maestros están, por ejemplo, aquí en Pachuca hablando alguna lengua indígena? Si ustedes van a Cubitos y van a La Raza, ahí arriba, van a encontrar muchísima gente náhuatl de la Huasteca que han migrado desde los años 50 a Pachuca, que se han asentado en esta parte en los cerros, en lo inhabitable, ¿no? Ahí, ¿quién da clases en náhuatl ahí? No hay profesores bilingües en las ciudades, hay muchos profesores bilingües en lugares donde ni deben de estar. O sea, todos conocemos esas situaciones de risa cuando les llega un profesor del Valle de Mezquital que habla ñañú, que se vaya a impartir clases a Oaxaca, ¿no? Donde hablan zapoteco, ¿no? O cuando mandan aquí a la Huasteca hidalguense alguien que viene de Chiapas que habla tzotzil, ¿no? O sea, claro, es bilingüe, habla una lengua indígena, pero no la lengua que se requiere en este lugar. Entonces, ¿de qué me sirve? Y además tienes situaciones en donde tienes un aula en donde se pueden hablar 10, 12, 15 diferentes lenguas indígenas. Jornaleros agrícolas migrantes, sí saben de esto, que hay muchas familias jornaleros agrícolas migrantes que vienen, por ejemplo, aquí de Chiapas, de Oaxaca y de Guerrero, que migran hacia Morelos. Están trabajando en el corte de la caña y en marzo llegan aquí al Valle de Mezquital y cosechan, ¿qué? Ejote. El ejote es una
planta que crece como de aquí a esta altura, más o menos, unos 40 centímetros, medio metro, y que tienes que andar en el surco cosechando esto agachado todo el santo día para agarrar los ejotes. Muchos niños trabajan en esto. Para ellos incluso es más fácil agarrar estos ejotes que para uno que es más alto y se tiene que agachar y después ya no sientes ni tu espalda. Entonces estos migrantes de aquí se van a Sinaloa, Sonora, a cortar ahí los campos de verduras, jitomate y todo esto, ¿no? Nosotros hemos ido a Aguascalientes, ¿cómo se llama? A Colima, a Veracruz, a Sinaloa, a Chiapas, a varios campamentos de jornaleros migrantes agrícolas. Y en Sinaloa, por ejemplo, te encuentras un salón con un maestro en donde hay 12 diferentes lenguas que se hablan. Y prácticamente es imposible que haya un maestro que hable 12 lenguas indígenas, o sea, perdón, pero pues no. Entonces, esa cuestión de los derechos de recibir instrucción en su propia lengua está bastante complicado. Tenemos también la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas desde el 2003, cuando justamente se instala el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde se reconocen justamente estos 68 lenguas indígenas como lenguas nacionales, con el mismo valor que el español. Sin embargo, tú vas a cualquier lado y la señalética en la calle, las instrucciones para alguna cosa, todos están en español. Si tú compras, no sé, una mermelada en un súper o un chocolate o lo que sea, los ingredientes ahí, que azúcar, que esto, que aquello, ¿no? Cualquier alimento debe de tener su etiquetita, ¿no? De qué es lo que hay ahí adentro. Todo está en español. ¿Conocen otro país donde hay varias lenguas que son con igual valor? Suiza. Suiza es un país chiquitín entre Alemania e Italia, en medio de los Alpes, y en Suiza se hablan 3 lenguas oficiales: alemán, francés y italiano. Y cuando vas a Suiza, y me consta, tú vas a un súper y agarras un chocolate, agarras una mermelada, agarras no sé, lo que sea, y ahí viene la etiqueta en los 3 idiomas. Ahí sí es igualitario. Aquí no. En Alemania, vuelvo al ejemplo de Alemania. Ya dije, en los años 70 más o menos, con toda esa ola de migración, ¿no? De turcos, ex-yugoslavos, italianos y demás, a Alemania para trabajar ahí. Los medicamentos en Alemania, por ejemplo, tú compras una caja de aspirina, de lo que sea, de algún antibiótico X, ¿no? Siempre hay adentro un papelito que te dice qué contiene ese medicamento y que no lo debes de tomar cuando estás embarazada, que debes de tomarlo con los alimentos, que debes de tomarlo tomando agua, un vaso de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de instrucciones, ¿no? Aquí en México también de repente hay esos papelitos dentro de los medicamentos, o los dice en la caja. Cuando yo era niña, ese papel venía ahí adentro en alemán. Y tan tan. Hoy compras una caja de aspirina en Alemania y el papel ahí adentro es una cosa doblada. Lástima, les debería que haber traído uno. Lo abres, es un papel súper delgadito. Lo abres y aparece en alemán, en francés, en inglés, en italiano, en griego, en turco, en árabe, en lo que tú quieras. Por lo menos 10, 12 idiomas están ahí. No son idiomas oficiales en Alemania, no son reconocidos como en Suiza, pero el gobierno está consciente de que hay una gran parte de la población
que hablan estos idiomas y que es vital de que ellos también sepan cómo tomar esos medicamentos, ¿no? Y entonces, por lo pronto, ese tipo de instrucciones viene en todos estos idiomas. Eso es lo que se refiere cuando dices de que una lengua nacional con el mismo valor que la lengua principal, ¿sí? El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, que antes se llamaba, desde el 48 se llamaba INI, después en el 2003 le llamaban CDI, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es el organismo de diseñar políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas, y dentro de la CEP tenemos la CGEIB, la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que desde el 2001 funcionó con Silvia Schmelkes en la cabeza. Ella creó ese mecanismo dependiendo directamente del titular de la CEP, y aquí en los estados está el CELSI, por ejemplo, aquí al ladito tienen sus oficinas, el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, pero en el 2020 la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe se subsuma a la Dirección General de Educación Indígena. Había mucha discusión en ese entonces sobre esto, porque pues muchos ahí lo veían, los que trabajan ahí, que conozco, dicen, no, pues nos están haciendo menos, ¿no? Ahorita están como una parte de esa dirección y promueven educación intercultural bilingüe, y desde el 2019 tenemos la nueva escuela mexicana, que también tiene como uno de los ejes transversales la interculturalidad. Entonces, los retos para combatir discriminación, racismo, pobreza, marginación, mejorar los servicios básicos y educación en la lengua, para garantizar el territorio, para valorar y proteger, garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sus identidades, lenguas, culturas y formas de organización propias, hay que abogar por una convivencia intercultural que consiste, como dice un colega mío en Alemania, la defensa del principio de la equidad de todos, sin importar su origen, el respeto para el otro, la competencia de la comprensión mutua y la competencia del diálogo intercultural. Esa competencia intercultural, creo yo, es clave, porque la política educativa en México ha pasado de políticas integradoras y asimiladoras en los años 20, era subsumir a los indígenas al modelo nacional, el Estado-nación que creció en estos tiempos. En los años 20 se creó la CEP, ¿no? Y muchas otras instituciones del gobierno. Entonces, de ahí, pues, simplemente, pues, hazlos como los demás, ¿no? Pasamos en los 70s, 80s, finalmente a una educación bilingüe y bicultural, educación indígena para los indígenas como un programa compensatorio, y finalmente a partir del 2001 con la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe al reconocimiento de la pluralidad y la búsqueda de una relación de iguales con reconocimiento mutuo basado en el respeto y tolerancia. Y una cosa muy importante, lo que decía en su momento la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, la CGEIB, que la educación debe ser para toda la población mexicana. Y yo creo que eso es la clave. La educación en todos los niveles tiene que tener un enfoque intercultural, no solo para los pueblos indígenas, sino para toda la población mexicana. Incluso intercultural bilingüe para las regiones específicas multiculturales del país. ¿Por qué en las escuelas en el Valle de Mezquital no le enseñan ñañú a todos? O náhuatl en la Huasteca a todos. ¿No que son idiomas con el mismo valor? ¿Sí? Los programas anteriores de educación indígena o educación bilingüe son dirigidos unilateralmente a la población indígena. Siempre la onda es ellos deben ser bilingües, ellos. Pero que ya vimos, es el 6.2% de la población. ¿Qué onda con el otro 94 punto tantos por ciento? ¿A ellos no les importa?
porque yo creo que educación bilingüe, bicultural, multicultural, intercultural, no solamente tiene que ver con los pueblos originarios, con los afromexicanos, tiene que ver también, como vimos al principio cuando hablamos de diversidades, tiene que ver con género, tiene que ver con otras capacidades, tiene que ver con el movimiento LGBTTIQ, tiene que ver con las diferentes religiones, tiene que ver también con migración y con globalización, tiene que ver también con población extranjera que está en México. Digo, pues yo también estoy aquí. Nadie aquí nadie me habla en alemán nunca, ¿no? Con trabajos mis hijos, más o menos, ¿sí? Pero todo ese panorama que ahí arriba está, y muchas otras cosas más que se les pueden ocurrir, tienen que ser resueltos con la política educativa. La nueva escuela mexicana retoma un enfoque intercultural. Se necesita el diseño curricular, retomar esto, se necesitan libros de texto que incorporan eso. Mucho se necesita formación y actualización de los maestros. ¿Cómo voy a pedirle a un maestro que estuvo en la escuela normal en los años 70, 80, cuando todavía no hablaban de interculturalidad y que ahorita tiene 50 y tantos años, 60 años y está todavía en servicio? ¿Cómo le voy a pedir que enseñe esto? Además, interculturalidad debe ser una competencia para todos. Interculturalidad no se enseña con una clasecita todos los miércoles de 9 a 10. Y en esa hora todos somos muy interculturales. Ay, sí. Interculturalidad es un modo de vivir. Interculturalidad es una actitud. Interculturalidad son las habilidades que te hacen convivir con el otro, de lograr ponerte en los zapatos del otro. ¿Sí? Entonces es una cuestión que a lo mejor nunca la vamos a aprender, nunca la vamos a lograr al 100%, pero yo creo que cada uno de nosotros puede poner su granito de arena y puede capacitarse cada vez más y tener experiencias interculturales gratificantes para ambos lados, con respeto hacia el otro. O sea, esto sería como que mi última lámina, creo, así con todo el panorama completo ahí, y pues muchas gracias. Gracias, Lidia, muchas gracias. Bueno, ahora toca a ustedes preguntar o comentar, si así lo desean, bajo este enfoque de interculturalidad crítica, ¿no? O sea, ¿la interculturalidad es crítica y transformadora o no es? Es un discurso, se convierte en un discurso solamente, ¿no? Entonces vamos a escuchar a alguien, algún estudiante, profesor o algún otro compañero que quiera participar. Se valen preguntas, comentarios, ejemplos de interculturalidad crítica, experiencias. Ya tienen hambre, están pensando en comida diversa. Rafa. Sí. Hola, sí, ahí, ¿verdad? Bueno, pues gracias por compartir las reflexiones. Y bueno, hubo una frase que a mí me llamó mucho y que tiene que ver con cuando muere una lengua, muere una cultura, ¿no? Pero me parece que ahora, ¿no?, en la época que estamos viviendo, desde esta perspectiva de la interculturalidad crítica, donde todos estamos, ¿no?, entrelazándonos y compartiéndonos pues las formas de ver el mundo, las formas de resistir también. ¿Qué tanto en verdad cuando muere una lengua muere una cultura? Porque al final las lenguas están vivas, ¿no? O sea, están vivas. Sin duda sí hay que generar resistencia porque hay cosas ahí que me parece que no se logran transmitir ni siquiera con la lengua,
pero me parece cómo irlo construyendo sin caer en lo que en algún momento se llamó el famoso etnocentrismo, ¿no? Donde todo, o sea, todo lo indígena es el centro de todo. Y en esta idea de la igualdad, ¿no? O de luchar por la igualdad, pues sin duda me parece que la deuda es de, o sea, no de nosotros, sino de quienes ostentan el poder ahora, ¿no? Incluso. Entonces, cómo ir construyendo también allí como, no lo sé, como resistencias con los pueblos originarios, ¿no? Que ahora también esa ha sido como la duda, ¿no? Y la pelea, si son pueblos indígenas, pueblos originarios, ¿no? Y en dónde radica todo el debate, ¿no? Ay, me quedaría, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita pasamos la voz a Lidia para que en bloque nos conteste. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien en Facebook? ¿No? ¿No hay más? Jesús, Maestro Jesús. En primer lugar, muchas gracias por los aportes a este evento que es de reflexión, de debate en la universidad. Y me llama la atención el asunto de la interculturalidad crítica, sobre todo porque la nueva escuela mexicana está planteando como un eje articulador precisamente lo que es la interculturalidad crítica. Y ha sido un gran reto en la formación de los maestros, en la actualización de los docentes, porque quizás han logrado un tanto el discurso, pero en la práctica se les ha complicado lograr esta parte. Sobre todo porque pues no existen materiales didácticos que pudieran estar promoviendo ahí pues esta interculturalidad, ¿no? O sea, es complejo. Pues el asunto es que, bueno, las propuestas para poder incorporar en la formación de los maestros y el asunto de los materiales. El otro tema que me llama la atención, a lo mejor conoce más sobre ello, es sobre el asunto de niñas y niños migrantes que llegan a Mixquiahuala, a Progreso, a los campamentos agrícolas, llegan en abril aproximadamente y se van en mayo. Es una migración pendular porque van de Morelos, del Estado de México, hacia Hidalgo y luego vuelven a regresar a Morelos. Y hay una preocupación fundamental, por lo menos de nuestra parte, porque en el 2010 había un programa que se llama Programa para Niños y Niñas Migrantes, donde la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo les ofertaba educación. Por cierto, era en el turno, pues digamos que nocturno, porque entraban a las 6, 7 de la noche, se les daba clases a los niños, pero ahora desaparece ese programa y lo desaparecen a nivel federal. Y esa es una preocupación que hemos estado ahí como que discutiendo, ¿no? El otro asunto que me llamó la atención sobre las etiquetas de los productos, en Hidalgo hemos intentado algunas cosas, sobre todo en el campo educativo, ¿no? Por ejemplo, ahora el asunto de la pandemia, planteamos algunos protocolos para la protección de la salud de los estudiantes y lo hacíamos tanto en español como en otomí y también en náhuatl, ¿no? Entonces generamos ese tipo de materiales en estos últimos días con el asunto del fentanilo y esas promociones que hemos estado ahí haciendo, campañas en contra de ello, se han hecho igual en las distintas lenguas, ¿no? Y que de pronto enfrentamos problemas porque hay variantes, como bien menciona, en cada una de estas lenguas, porque una persona del Valle del Mezquita leía la producción del ñaño de allá de San Bartolo, y como que decían, es que esta palabra no va, y había una discusión, un debate en términos lingüísticos entre ellos, ¿no? Estos, no sé, variantes dialectales, no sé cómo se le llaman, pero bueno, ese es el comentario. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues tanto Rafa como usted ahorita mencionó eso de la interculturalidad crítica y cómo hacerle, ¿no? O sea, la verdad, la neta, yo tampoco sé. Sí, lo que sí me queda claro es de que sí hay que salir de esta cuestión como más folclórica, ¿no? De que ay, qué bonito, ¿no? Y tener como una conciencia un poquito más hacia una crítica, hacia un reconocimiento verdadero, ¿no? Y por eso insisto tanto
No crean, o sea, estas láminas, fui creando esta presentación, pero algunas de las cosas, tenía yo ahí dije, bueno, pues ¿qué decía yo hace años sobre este rollo, ¿no? Y empecé a buscar así como PowerPoints viejos, ¿no? Y por ejemplo, de lo último donde yo digo, bueno, todos los mexicanos deben de tener competencia intercultural, eso es algo que yo decía en los 90s, o sea, hace 30 años práctica, y aquí en la UPN, pues si no lo saben, yo daba clases aquí en la UPN y aquí en la UPN en los 90s, en el 98 para ser exacto, si te acuerdas, hacíamos seminarios sobre educación intercultural, porque yo decía, esto es un tema, y muchos me decían, bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Y muchos incluso decían, bueno, es que aquí en Pachuca pues no tenemos ese problema. Tú vas a las escuelas, y esa fue la primera vez que yo fui a la escuela de la raza ahí arriba y dije, bueno, oigan, ¿qué onda con la población indígena y la educación intercultural? No, nosotros no tenemos ese problema. Y tú lo ves en los, ¿cómo se llaman? El formato 911. Sí, 911 se llama, ¿no? El de la SEP, el famoso que cada escuela tiene que llenar una vez al año con que cuántos alumnos y cuántos maestros y cuántos hombres y mujeres. O sea, es interminable este formato, ¿no? Y todos sufren en llenarlo. Muchos reportan 0 indígenas, 0 de nada. Porque si tú empiezas a reportar, pues ya te metiste en una bronca, porque pues entonces tienes que atenderlo, ¿no? Lo mismo lo tienes ahorita cuando dicen niños de retorno. Ese es el tema que ahorita viene, ¿no? O bueno, más bien desde el 2008 empieza a venir, desde el 2010-12, ¿no? Niños que vienen de Estados Unidos de regreso. Esos también son invisibles. Porque además tienen nombre y apellido mexicano. O sea, todavía si llegara ahí un John no sé quién, ¿no? O sea, alguien con pelo rubio y ojos azules, dices, bueno, ese sí no es de aquí, pero los que vienen de retorno es Pablo García, es Luis Mendoza, pues ahí, total, ¿no? No se atiende tampoco a esta población, ¿no? En muchos casos. Entonces, hay muchas cuestiones invisibles ahí que se tendrían que discutir, que se tendrían que hacer visible, que se tiene que posicionar, ¿no? Y por eso, si la lucha del reconocimiento intercultural solo es de la población indígena, solo es de un lado, no vamos a llegar a nada. Por eso es importante que la gran parte, la mayoría de la población reconoce a los pueblos indígenas, puede aprender algo de los pueblos indígenas. Ahorita yo estuve en un proyecto sobre parteras indígenas y conocimiento tradicional, y había reuniones con parteras tradicionales de la Huasteca y estuvimos en la zona de Xochatipan, y con médicos, y que cuando ellas dicen, no, pues es que ahí me funciona así, yo le tiento acá y yo veo el bebé no sé qué y se mueve así, y que esta hierba sirve y que no sé qué, y había situaciones donde los médicos dicen, caray, no me la sabía. Pues tú, médico de bata blanca, puedes aprender algo a las mujeres indígenas, ¿no? Y si no logramos ese ir y venir, esa reciprocidad de los conocimientos, de los saberes, de ese compartimiento, ese coaprendizaje entre todos, no se va a lograr realmente una convivencia intercultural, ¿no? El otro tema era lo de los migrantes. Sí, ciertamente Mixquiahuala, Progreso. Justo en el 2008-2010 hicimos por parte de la CEPA ahí una investigación, varios colegas de la Autónoma y yo, primero aquí a nivel estatal, luego a nivel nacional, sobre la evaluación de este programa de atención a niños migrantes, ¿no? Y veíamos toda esa situación. O sea, la verdad,
se te parte el corazón cuando tú estás en un campamento en Mixquiahuala, a las 6 de la tarde está lloviendo a cántaros y en ese momento llega el camión con todos los trabajadores, los jornaleros que trae a la gente, a las familias enteras del campo, los chamaquitos desde los 3 años, desde los bebés, las niñas cargando al hermanito, los niños de primaria bajan del camión todos empapados y entonces tienen que ir a la escuela. O sea, yo estaba ahí, o sea, literalmente yo ahí parada con el maestro en el aula y decía, es una locura. O sea, yo jamás iría ahorita contigo aquí a la escuela a aprender algo después de un día lleno de sol y luego lluvia y en el campo y sin haber comido ahorita, pero así era el sistema. Ellos estaban en el surco durante todo el día. Hay mucha investigación sobre este tema de muchos colegas, muy valioso. Buscan esto y la verdad es impresionante cómo después de esto, de 6 a 8, 9 de la noche, tenían que ir a la escuela y los maestros hacían su mejor esfuerzo, o sea, me consta. Y sé que les pagaban una miseria también, ¿no? Entonces, es un tema, funcionó, lo que haya sido. Hay niños que ahí aprendieron, que ganaron olimpiadas de conocimiento y demás entre los jornaleros agrícolas a lo largo y ancho del país. Hay casos muy exitosos, muy, muy reconocibles. Pues a veces algún colega me dice, bueno, entre no hay nada, pues hay eso, mejor que nada, ¿no? Me dice, bueno, pero tampoco es la solución ideal, ¿no? Hay campamentos en el norte, en Sonora, en Sinaloa, nos encontramos eso, donde el propietario de las hectáreas ahí de jitomate o de lo que sea, tenía escuelas establecidas y supervisión, y las mamás dejaban a sus niños ahí y iban en la mañana a la escuela y en la tarde al campo. O sea, había diferentes modelos de cómo atender a esa población, pero sí es cierto que desapareció hasta eso. Y ahora no hay una atención. Yo escuché apenas hace unas semanas de como que hay intenciones de revivir por ahí ese modelo, ¿no? Hidalgo estaba muy fuerte en eso, me acuerdo, pero bueno, no sé qué pasó, ¿no? Otro tema en ese entonces, ahorita que me acuerdo, las mamás jornaleras agrícolas, como no estaban registradas con vivienda fija en algún lugar, porque pues iban, ¿no?, a varios lugares, no se beneficiaban del programa de Progresa, en ese momento se llamaba, ¿no? Después oportunidades, ¿no? Pero no, pues es que no tienes dirección, no te puedes registrar. No, pues es que tantos meses estoy aquí, tantos meses estoy aquí. Pues no. Entonces, otra desventaja para las familias migrantes, ¿no? Se iba a instalar ahí un programa que se iba a llamar Monarca. Creo que funcionó como prueba piloto en algunos estados y también en algún momento murió, ¿no? O sea, hay varios temas ahí como que vacíos, ¿no?, que habría que atender, ¿no? Y el último punto que mencionabas, ¿qué era? ¿Cuál? Lo de los idiomas, ¿no? Sé que hay muchos esfuerzos en México de hacer cuestiones bilingües o en diferentes idiomas. Por ejemplo, el Instituto Electoral, tanto estatal como también a nivel federal, hacen muchísimo ahorita que viene eso de la elección, por ejemplo, ahorita en junio, ¿no? Y también, todas las elecciones de gobernador, de presidente, de lo que sea, ¿no? Siempre hay mucha publicidad también en diferentes idiomas indígenas, ¿no? Eso me queda claro que hay esfuerzos ahí, hay folletos, radio. Eso es otro esfuerzo grande, ¿no? Radio indígena que promueve el INI, en su momento ahorita el INPI, ¿no? Aquí tenemos en Cardonal hay una estación de radio, ¿no? Entonces hay ese tipo de actividades. O sea,
de que hay, a lo que voy es que nunca es suficiente. Eso es lo malo, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Gracias a todos. Vamos a reconocerle, ¿sí?, su participación y esta humildad de compartir con todos nosotros sus saberes que ha construido a lo largo de su formación profesional. Muchas gracias y en nombre de la universidad hacemos entrega de esta constancia por dictarnos esta conferencia en el marco de la Semana de la Diversidad y la Interculturalidad. Asimismo, entregamos una revista que se edita aquí en la universidad y una taza conmemorativa. Muchas gracias.